Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo van? Hola, Muy bien, hola. gracias, muy bien. Hola Hola, Rosa, hola. hola Muy Anita, bien, hola ¿cómo está todo? Liber, hola Coach Ángeles. Me encanta. Hola Sonia, hola Miche, Miguel, Luz Marina, Angie, Mercedes, José, Gina. ¿Cómo Qué estás? bueno verte por aquí, Patricia. ¿En qué lugar del mundo andas, Pati? Tú eres la miembro de la comunidad viajera por todo lado. No te escuchamos, Pati. Yo, Sí, claro, pues, ¿quién más viaja es que tanto? a veces hay muchas Patricias. Pero no todas las que viajan tanto. ¿Cómo vas? No, yo estoy en Asunción, Paraguay. Qué bien, qué bien, Ujú. qué bien. Allí veo a Karina, Claudia, Virgilio, iPhone, Javo, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Javo? Karina, desde el Perú. Allí está Kelly, allí está Rafael. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo va? Magalí. Brian, Jorge, Relinda, Carlota, qué bien verles a todos y la gente va a ir sumándose. ¿Cómo han estado? Buenas ¿Bien? noches. Hola, Aide, qué bueno verles. Gracias. Bueno, miércoles de Masterclass es una, es una sesión que particularmente me agrada mucho porque permite abordar ciertos temas que están relacionados con este hermoso oficio y esta profesión de la facilitación desde diferentes ángulos y entonces la preparación es muy interesante porque pues cada sesión la preparamos con antelación, hacemos una pequeña investigación, o sea, es un proceso creativo muy bonito. Pero para cada sesión, como les dije en la anterior vez, quiero presentar a las personas que hacen que me sienta la persona más orgullosa de trabajar junto con estas que para mí son los seres humanos más creativos, proactivos, resistentes. Que es el equipo de facilitación integral. Y ustedes han conocido antes a Sandra y ahora quiero presentarles a Brian Orellana. Y siempre los agarro en frío, para que no se preparen nada. Ahí está Brian. Hola Brian, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿Cómo vas? todo bien, todo bien. Sí, Ah, pues Raúl, Brian es una pieza fundamental del equipo, como todas las piezas fundamentales de este equipo de facilitación integral. Y yo quisiera pues tomar un minutito de inicio para que ustedes lo conozcan más directamente, porque él está orquestando un montón de cosas que hacen que esto sea posible. Este encuentro, la página, las métricas, hace que todo esto tenga un poco más de orden, sentido y pie a tierra. Porque ustedes entenderán que a veces en el proceso creativo uno tiende a volar, a la estratosfera y necesita alguien que le ponga los pies en la tierra. Y ese alguien es Brian. Y estoy muy agradecido por tu trabajo. A mí me parece espectacular y me encanta que estés en el equipo. Entonces, nada, te doy la palabra para que nos cuentes un poco qué haces, de dónde vienes, dónde estás, todo lo que tú quieras ahora. dale, gracias Raúl, gracias por todas esas palabras. Bueno, yo me encargo en síntesis de medir que todo esté yendo bien y que sepamos hacia dónde estamos avanzando. Entonces, yo me encargo de saber que las cosas que hacemos están teniendo impacto o tal vez no. Entonces, más que todo creo que es mi rol y eso se extrapola pues a todo, o sea, a todo, desde un anuncio simple hasta el texto que usamos en una página y pues estamos intentando igual mejorar nuestra comunicación en general con todos y eso, ¿no? Tratar de tener ese vínculo.
con la comunidad. Porque yo tengo un reto ahora en comunicación trascendente, por ejemplo, que es la comunicación uno a uno, ¿no? Pero Mm. pues la comunicación uno a muchos es un poco diferente. Entonces, ese es el reto que tenemos todos ahora. Y bienvenidos todos. Gracias por estar acá. Está en el Brasil, él, cosa que no dice, pero yo les voy a chismear de su vida personal. Tiene un hijo hermoso. Sí, es muy lindo él. Estás en nuestras reuniones de cuando en cuando aparece. Es bien interesante porque el Brian pone la pantalla con un fondo de pantalla, pero obviamente los niños no pueden ser atrapados con un fondo de pantalla, así que a ratos él se mueve y el niño aparece y es muy, muy lindo. Entonces te voy a pedir ahora, Brian, que nos cuentes algo que casi nadie sabe. ¿Qué dirías? Sí. Uy, son cosas muy oscuras, o no quieren saber. Pues algo que no te incrimine, pero Ah, que sea algo tuyo, más tuyo, más esencia de ti. ver, algo que pocos saben es que soy una persona que le gusta mantener control, ¿no? O sea, mi rol de medir cosas, pues es muy de control. Pero pues mi hijo me saca el control así a niveles inhumanos. Entonces, últimamente he aprendido muchísimo con él a simplemente entender que no tengo el control de todo y a tener fe en que pues Mm, todo va a salir bien. Él me ha enseñado a tener mucha fe porque pues cuando tienes el bebé, cuando tienes el niño, no depende de vos. O sea, yo no puedo ir a medir que todo va a salir bien, no puedo necesariamente saber si ha dormido bien el médico que le está atendiendo, nada, mm. eso tenía mi control. Entonces, toda esta experiencia, mi hijo va a cumplir ya un año, está siendo pues muy reveladora para mí. Es un gran maestro para mí. Eso es, y pues hay otro detalle, entonces ya se pueden imaginar que cuando ustedes encuentran alguno de nuestros anuncios por las redes sociales y le dan un like, la cara de Brian es ¡ah! Pero si ustedes pasan de largo, la cara de Brian es Ujú, sí, sí. Pues por ejemplo, Liver ha sido reconocido como nuestro fan destacado de este mes. ujú, Sí, porque nos está acompañando y nos está ayudando a que esta iniciativa y esta comunidad crezca, porque creo que esa es una gran diferencia. Esta es una comunidad, no es un grupo, no es un club, sino es una comunidad donde todos estamos unidos por una inquietud y eso es facilitar procesos humanos desde cualquier óptica, hasta el propio personal. Es un proceso humano grave. Libre, ¿cómo se siente ser reconocido como fan número uno de la vida íntegra? La verdad me siento muy orgulloso y agradecido además, ¿no? Que haber llegado, haber colaborado para llegar a 7.000 seguidores me parece un logro ya, increíble. No, Sí, la verdad, de veras que me encanta esta comunidad y yo dentro de mis posibilidades intento porque creo que hay un mensaje auténtico y un mensaje muy necesario para nuestra humanidad en el momento que estamos viviendo. Así que de todo corazón, gracias, 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 Liber. ¿eh? Bueno, gracias Me a ti siento y muy gracias. fan. Sí, gracias a ti, River, y gracias a Brian también por poner esa pieza fundamental para que esta comunidad vaya creciendo. Y así en los siguientes miércoles les voy a ir chismeando un poco de este equipo que somos en Facilitación Integral, que es una comunidad a su vez. Sí, porque la idea de la comunidad es el aprendizaje continuo, la experimentación continua, la honestidad continua también y la apertura. Y entonces, en este proceso de preparar esta sesión, para intentar abordarla de este otro lugar, me caí sobre un libro.
¿sí? Que quiero comentarles antes de empezar con el tema. Pero este libro necesita que haga una pregunta y es, ¿qué será la primera labor facilitadora en la vida de una persona? O sea, ¿dónde se concreta una de las labores facilitadoras, una acción de facilitación eh, casi, no diré natural, pero primordial? ¿Qué dirían ustedes? Uno mismo. La conexión con uno mismo, La conexión con uno mismo, ¿cierto? ¿Cierto? Y hay otra, aparte de esa. ¿Cuál con los será? otros. La relación con los demás. La relación con los demás, pero hay alguien especial con el que la relación con los demás, Los hijos. los hijos, ¿cierto? Sí. O sea, yo creo que una labor de facilitador es precisamente acompañar a nuestros hijos en un proceso evolutivo también, ¿no? Más allá de los grupos. Y entonces, buscando inspiración para esta sesión, me caí con este libro hermoso, hasta el título me encanta. Titula ¿Cómo criar hijos que no salgan imbéciles? Estrategias científicas para una buena crianza. El título creo que lo dice todo. ¿Sí? ¿Cómo criar hijos y que no salgan imbéciles? Y creo que en el fondo esta es una labor facilitadora fundamental. Sí, y ahora, atendiendo a ese título, les quiero preguntar, ¿cuál será algunas estrategias para criar hijos sin que sean imbéciles? Y los que no tienen hijos o hijas tienen sobrinos, tienen personas a quienes acompañan. ¿Cómo acompañar a crecer a los niños para que no sean unos imbéciles? ¿Qué dirían ustedes? Aumentando la autonomía. Ajá, Enseñándoles sentido crítico. ok. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Enseñarles sobre la empatía. Enseñarles sobre la empatía, Yo creo que darse cuenta que son personas darse cuenta que son en personas. evolución, en aprendizaje. Y creo que Mm. no ser imbéciles primero los papás. Yo lo liberaría primero, bueno, lo hice ya, lo liberé primero de mi ego. Ajá, ajá. Ok, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Dejarlos que se equivoquen. Dejarlos que se... Acompañarlos en ese proceso, como que acompañarlos a que adquieran habilidades y dentro de ese acompañamiento se van a equivocar. Entonces es como Ujú. decirles, está bien, hace parte del proceso. Confiar, Dejarlos confiar en el ser, amor. dejarlos ser. Ujú. Dejarlos ser. ¿Qué No más? protegerlos. Confiar, confiar, confiar en el Confiar, amor, darles confiar, tiempo de calidad. darles tiempo de calidad, No Y de sobre cantidad libertad también. y responsabilidad. verles Que como tengan maestros, autonomía. que tengan autonomía, ¿cierto? Es que Entonces yo creo que podemos cerrar este taller de una vez porque todos sabemos lo que hay que hacer. Sí. Ah, Eh, a mí me ha llamado mucho la atención en este libro tres estrategias que a veces no las tocamos. Se las voy a mencionar de paso nada más, simplemente ese libro no tiene pierde para que ustedes lo puedan revisar. Sí, primer punto, dice ella que hay una estrategia clave que es fomentar la resiliencia dejando que enfrenten retos y fracasos. Sí, y propone evitar la crianza de helicóptero. Sí, la crianza de helicóptero, la crianza de los papás que están sobrevolando por todo. Atención, hay algún peligro en la carretera 34. Los sí. papás de helicóptero, ¿no? Que no importa que el hijo tenga 53 años, igual siguen sobrevolando su vida para evitar que les pase algo. Sí, esa es una estrategia para criar hijos que no sean imbéciles, ¿no? Fomentar la resiliencia y permitiendo que enfrenten retos y fracasos, ¿no? Otra dice que hay que, y esta es la cosa más interesante, y ya lo sabía mi abuelo, solo que él tenía otra idea de lo que era el ejemplo, pero es predicar con el ejemplo, es decir, modelar lo que nosotros queremos que nuestros hijos, cómo queremos que nuestros hijos actúen.
Sí, y esto Moyer, que es el autor de este libro, enfatiza que deben modelarse los valores que quieren ver en sus hijos. Por ejemplo, si quieres ver en tu hijo amabilidad, respeto, compasión, proactividad, pues hay que intentar modelarlo, es decir, serlo. Y el otro tipo es la corrección de los estereotipos, no dejar pasar los estereotipos, porque muchas veces pues, se suele reforzar sin querer estereotipos dañinos con nuestro lenguaje corporal, hacer comentarios sutiles. Sí, el otro punto es conversar abiertamente sobre temas difíciles, racismo, sexismo, bullying, sexo, no eludir las conversaciones incómodas. Y el punto clave que pone ella es gestionar el tiempo delante de pantallas. Sí, gestionar el tiempo delante de pantallas. Esas son labores facilitadoras. O sea, la facilitación no está ajena a nuestra vida. Facilitar es acompañar. Acompañar que un grupo, o en este caso nuestros hijos, transiten en un proceso evolutivo que permita a esta persona, en este caso nuestros hijos o al grupo o la organización, a llegar de un punto con un determinado desempeño a un punto con mayor evolución, pero con una evolución no solamente física, sino con una evolución mental, emocional, pero también de conciencia. Y esta autora propone algunas conclusiones que se las voy a decir rápidamente para un poco contextualizar que la labor de la facilitación integral no es solamente hacer talleres, no es solamente una profesión como nosotros la vemos, sino también es una manera de estar en la vida. Sí. Ella dice, por ejemplo, la bondad y la empatía no surgen por sí solas. O sea, la bondad y la empatía hay que criarlas intencionalmente. No se trata acá de que formar buenas personas, entre comillas, requiere dedicación como cualquier meta parental. O sea, no es suficiente que tú seas bueno, que modeles, porque tus hijos no van a absorber esa bondad sin más. Sí, y hay que inculcar valores, hay que trabajar con ellos, hay que facilitarles en lugar de ser el primer bullying de ellos. Segundo, sí, el comportamiento de los adultos va a influir poderosamente en ellos, ¿sí? Y esto es una idea muy importante. Y el otro punto es que la ciencia puede contradecir instintos tradicionales de crianza. Por ejemplo, tratar de quitar importancia a los sentimientos negativos del niño, como no estés triste, no pasa nada, cálmate, todo va a estar bien. Sí, es un instinto muy común para consolarlos, pero sin embargo la evidencia indica que es mejor validar esas emociones en vez de negarlos. Y así el niño desarrolla inteligencia emocional, etcétera. Entonces, eh, muchos padres evitan hablar de raza, por ejemplo, creyendo que así previenen el racismo, pero los estudios muestran todo lo contrario. Hay que hablar del tema abiertamente. Esto reduce los prejuicios raciales entre los niños. El otro punto que menciona Mayer, y es el que yo quiero sobresaltar, resaltar en gran medida, es que la importancia de la empatía, pero la importancia de la comunidad. O sea, desarrollar una conciencia de comunidad es muy importante para que esta regulación de ellos sea la más adecuada para la sociedad y para los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, creo que el tema de lo comunitario no solamente se está dando entonces en el aprendizaje, o sea, la necesidad de conectarnos en comunidad y de empezar a pensar en comunidad es una cuestión de fondo. No es solamente juntarnos, sino construir comunidades. ¿Qué les parece? O sea, En ese una sentido. comunidad de aprendizaje permanente es la familia, ¿no? Y la familia ampliada Exactamente. también. La nuclear y la Exact, ampliada.
Es exactamente. Es decir, que todo el tiempo estamos en comunidades, pero no nos damos cuenta. La diferencia con esta comunidad de facilitación integral es que esta es una comunidad intencionada en torno a un tema. Y entonces gestionamos nuestro propio crecimiento alrededor de un interés compartido, en este caso, la facilitación integral. Me pasó el fin de semana que estuve en un evento que era de biodanza y ahí se habló de común unidad. Mm, Comunidad es común unidad. Es de hacer mm, que la comunidad sea un concepto y un término que sea muy natural, que sea nuestra naturaleza. Cuando hablamos hablábamos el otro día, ¿cierto?, de unicidad, de que estamos integrados. Entonces creo que es mm, importante que con nuestros hijos eso sea una palabra común, es decir, que no sea el hacer comunidad no sea algo como tan curioso, extraño, medio, no sé, mm. escondido, sino que me gustó el concepto de común unidad, Ujú. unidad común. Sí, y aquí hay otro detalle. Gestionar una comunidad de práctica no es simplemente juntar personas. Es decir, la tecnología que se necesita para gestionar una comunidad se aprende, se domina, se conecta, se puede desarrollar. Sí, y por esa razón, uno de los primeros pilares para dentro de la ruta de aprendizaje de facilitación integral es la habilidad más básica de un facilitador y es la comunicación. ¿Sí? O sea, es esa la razón que en esta comunidad, aparte de estos espacios que son espacios abiertos, hay espacios un poco más específicos donde se va más a profundidad para aquellas personas que deciden entrar a la ruta de aprendizaje. Y yo creo que todos ustedes y los nuevos es bueno que lo sepan. Si quieren saber sobre la ruta de aprendizaje, que es un proceso un poco más sustantivo, que entra a más profundidad sobre habilidades como por ejemplo comunicación trascendente, luego está maestría personal, luego está liderazgo facilitador, luego está el curso autodirigido de facilitación integral. Son habilidades básicas. Y si es que quieren tener más ideas sobre esto, que se les cuente un poco más a detalle, solo tienen que seguir el link que está en el chat que ahora el equipo les va a poner. ¿No, no me escuchan? ¿Sí? Sí, me escucha. Sí, Virgilio dice que no me, sí, que no. claro. Sí, entonces, pues solamente tienen que hacer clic si tienen interés en conocer la ruta de aprendizaje, hacer clic en el chat que les estamos poniendo en el Zoom para que ustedes puedan hablar con una de las personas de nuestro equipo y ella les va a contar de qué trata esa ruta de aprendizaje. ¿Sí? Esto es para no ocupar el espacio, pero sí que ustedes sepan que hay personas en el equipo que están acompañando a personas a tomar decisiones para poder incorporarse en estos espacios que van más a profundidad. Entonces ahí Brian acaba de poner el link. Entonces, pues nada, si es que ustedes tienen ganas de conocer más detalles de lo que es la ruta, yo les invito a hacer clic allá y pues escribir la palabra ruta y tener una conversación con Indira, con Frida o con Caro, que son quienes les están acompañando a las personas a participar en estos espacios. Pero bueno. Después de este libro, yo ahí sí empecé a darle vueltas al tema. Y encontré que es imprescindible volver al contexto. Es imprescindible, casi se convierte para mí en un mantra, que es recordar que estamos viviendo una época que no puede ser ignorada. Y normalmente la ignoramos. He estado en un taller el fin de semana donde estaba hablando del tema de la inteligencia artificial y la influencia que tiene la inteligencia artificial en el futuro de no solamente de la humanidad. Y un papá me dijo, "Ah, a mí no me importa, yo no tengo inteligencia artificial y no me pasa nada." Sí, o sea, pues yo no manejo eso y no me pasa nada.
Yo tuve ganas de decirle por ahora, pero dentro de un año va a ser muy poco probable que a usted no le pase nada, porque la inteligencia artificial se va a convertir en una tecnología incluso con mayor rapidez de distribución y viralización que los celulares. O sea, la tecnología celular ha logrado alcances increíbles en muy poco tiempo y la inteligencia artificial está haciendo lo mismo muchísimo más rápido. Y lo más potente de todo esto y lo más cuestionador de todo esto es que sus capacidades están creciendo no aritméticamente, sino geométricamente. Sí, entonces están empezando a aparecer ciertos peligros que antes ni siquiera imaginábamos y por eso la humanidad está en una encrucijada que no tiene solamente que ver con nuestras ganas de conectarnos o no al Internet, sino con el debate de lo que significa sostener esta conexión humana en un entorno de tanta tecnología. Sí. Acá un científico de Portugal decía, hacía esta pregunta, ¿vivimos una época de cambios o un cambio de época? Boaventura de Sousa. Primero para ubicarnos, porque vivir en una época de cambios es una cosa y en un cambio de época es una cosa totalmente diferente. ¿Sí? Y él hace esta comparación. En una época de cambios hay transformaciones dentro del sistema, no se cuestionan sus fundamentos, hay ajustes y mejoras en las estructuras existentes, pero no se altera el orden dominante. Hay desafíos internos dentro del modelo, pero con soluciones dentro del mismo marco, y hay reformas para sostener el sistema sin cambiar su lógica fundamental. Y aunque en cierta medida en algunos temas estamos viviendo en una época de cambios, en otros, que es la generalidad, estamos viendo un cambio de época, donde hay una ruptura profunda con el sistema vigente que está dando lugar a un nuevo paradigma. O sea, está emergiendo una nueva manera de pensar. ¿Sí? Un ejemplo de esto es en un comentario, en un anuncio que tiene la facilitación integral, una persona dijo, la comunidad no es un invento de ustedes, es un invento de los pueblos originarios de la Via Yala y no se debería utilizar para motivos capitalistas. Hizo ese comentario, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, primero por distinguir, la comunidad ha existido siempre. ¿Sí? Las comunidades de sentido, las comunidades de valor, la familia es una comunidad, solo que quizás no le hemos dado ese nombre. Y ahora la comunidad de conocimiento son comunidades que van a pasar a redefinir las relaciones de los humanos con el conocimiento, porque ya no hay solamente comunidades de humanos, hay comunidades de inteligencia artificial. Hay comunidades de híbridas entre humanos e inteligencia artificial. Entonces, se están redefiniendo formas de conocimiento, formas de gobernanza, ¿sí? En un país, yo no recuerdo cuál es, se acaba de instituir un procedimiento contra anticorrupción que está gestionado por inteligencia artificial y tiene excelentes resultados. En un país que tampoco menciono cuál es, existe un hospital ahora gestionado por inteligencia artificial. No menciono el país porque no he corroborado la certeza de esa noticia. Sí, pero si el río suena, es que piedras trae. Entonces estamos viviendo un cambio de época. Y en un cambio de época, lo que entra en crisis no son pichiruchis, como diría Mafalda. O sea, en un entorno donde hay turbulencia, fragilidad, novedad, ambigüedad, ¿sí? No están ocurriendo cambios sencillos, están ocurriendo cambios determinantes. Y no se van a arreglar, pues, si llamamos a Naruto, o sea, no va a ocurrir. Si lo convocamos a Naruto para que haga su Hame Kameha, no se va a salvar el planeta.
lamentablemente, porque esto no es un juego. Lo que está ocurriendo es una transformación fundamental en nuestra manera de relacionarnos. Yo sé que todos debemos tener esa cara cuando vemos las noticias del mundo, las noticias de lo que está ocurriendo en nuestros propios países, pero lo que estamos viviendo ahora es la antesala de una gran ola, una gran transformación rápida, rápida, que solo se puede gestionar a través de nuevas herramientas, porque esta ola puede ocasionar serios accidentes en la humanidad y sobre todo puede profundizar la desconexión. Este dato de la epidemia de soledad que comentábamos en la anterior sesión, creo que era, o en sesiones anteriores, estos datos de la gran epidemia de personas que pese a estar conectadas se sienten solas y el incremento de ciertas respuestas a esta soledad que determinan situaciones trágicas en las familias, pues también ha ido creciendo, ¿no? Entonces, este es un tiempo en el que la desconexión es es efecto de la, la propia, el propio olvido de los humanos de que la tecnología más importante para relacionarnos es la comunicación y que hay personas que se especializan en eso, ¿no? Y en los equipos de trabajo, pues yo trabajaba como asesor organizacional antes de dedicarme de lleno a esto con el equipo. Estos eran los síntomas que ya empezaba a ver. Primer síntoma en una organización, reuniones interminables. Y en las reuniones se planeaba, el resultado de la reunión era la fecha de la siguiente reunión o la conformación de una comisión de trabajo que iba a tener reuniones, ¿sí? La idea de que esfuerzo es igual a resultado. Las personas en los equipos trabajaban, pero tremendamente, de 8 de la mañana a 10 de la noche, con la idea de que eso es igual a resultado. Esta necesidad del control unilateral, ¿sí? Esta necesidad de juegos de poder, increíble pérdida de tiempo para satisfacer a los egos, tanto de los jefes como de las personas que no están en esa función, pero que necesitan llegar a ella. Muchísimo tiempo de pérdida de tiempo para satisfacer a los egos. Gestión por fragmentos de realidad. Sí, es más o menos parecido a esto. Hay personas que están cerca de donde se puede coger el pez, que es el resultado del negocio, ¿no? Entonces aparece un pez y el que está por agarrar el pez dice, uy, no tengo que pedir permiso. Señor, allí arriba abajo hay un pez. Listo. Le informa al de arriba. El de arriba dice, un momento, no te muevas. Voy a avisar al de arriba. Arriba hay un pez. ¿Sí? Y llega hasta más arriba, hasta la junta directiva. Y dice en la junta directiva, acaban de informarnos que en el río hay un pez. La junta directiva dice, bueno, que lo agarren. Y baja la cadena de respuesta al siguiente que lo agarren, que lo agarren, que lo agarren. Cuando llega al que está cerca del pez, ¿qué pasó con el pez? Toma. Ya se fue. Ya se fue de rato. Hace rato. Es por eso que gestionar por fragmentos de realidad hace que se pierda el impacto, la desmotivación. Es más, la creencia de que la motivación solamente tiene que ver con dinero o la creencia de que la motivación solo tiene que ver con el salario emocional. No, pues no es verdad. La motivación primero ocurre por el espíritu interno de cada uno. No se puede motivar a la gente. Lo que se puede hacer es facilitar la automotivación, pero eso es otra cosa, muy diferente. Mucha energía atrapada en bucles y sobre todo neblinas comunicacionales. Y lo más raro de todo esto es que las soluciones, ¿con cuál creen que tienen que ver? ¿Con la figura de la izquierda o de la derecha?
De la derecha. ¿cierto? Las soluciones tienen que ver con la evolución. No tiene que ver con girar en círculo un poquito más rápido. Las soluciones ocurren cuando este hecho de ir en círculos, intentándolo, creyendo que lo único que necesitamos es más esfuerzo, más motivación, más dinero, más tiempo, más capacidad, empieza a ocurrir desde otro lugar, donde lo que necesitamos es mayor altitud de conciencia, que es un punto de entrada totalmente diferente al trabajo organizacional. ¿Sí? Porque normalmente en las organizaciones se suele trabajar en círculos o en espiral, lamentablemente en círculos. Y entonces se convierte en una ruedita de hámster al que muchas veces los facilitadores contribuimos, porque no ponemos el ojo en el proceso necesario que es la evolución. Y entonces contribuimos a dar vueltas en el círculo, en la ruedita del hámster, solamente que las personas ahora de la empresa van a estar sonrientes, ¿sí? Y van a creer que estar sonrientes es suficiente. No es suficiente. Eso no construye cimientos sólidos. Hay que hacer las cosas integralmente. Entonces, toda la razón en pensar que vamos a morir. Algo así. Sí, sí, nos va a pasar eso, nos vamos a morir. ¿Sí? Ahora, el detalle está en que este periodo de tiempo también puede ser visto de una manera más integral con esta primera herramienta de la teoría integral que se llama los cuadrantes, donde nos dice básicamente, en la realidad existe una dimensión tangible, objetiva y concreta, que son los cuadrantes de la derecha. También Wilber le llama los cuadrantes de la mano derecha. Es lo objetivo. Y aquí es el cuadrante superior derecho y el inferior derecho, los cuadrantes de la mano derecha. Tienen que ver con las cosas objetivas, interacción fragmentada por presión de tiempo y multitarea, interrupciones y sobrecarga de señales, hay muy poca escucha y síntesis en tiempo real, ¿sí? Se está perdiendo el tiempo presencial con pares. Estoy hablando del trabajo en equipo. ¿Sí? Plataformas e infraestructuras que optimizan atención, velocidad más que tejido social, arquitecturas de decisión muy opacas, roles y trazabilidad de acuerdos muy poco visibles y los costes de coordinación, lo que en la economía organizacional se llama costos de transacción al alza. O sea, hay más reuniones, más latencia y más retrabajo recurrente. Pero eso es en la derecha, en lo objetivo. ¿Qué hay en lo sutil? Digamos, los cuadrantes de la mano izquierda, que no es ya lo concreto, sino podríamos decir es el espacio de lo sutil, el espacio de la onda. El de la derecha, el espacio de la partícula, el espacio de la onda, el de la izquierda. Luz Marina. Disculpa, Raúl, me perdí. ¿Estamos hablando de la estructura de una comunidad en el cuadrante o un ejemplo No, de empresa? ¿Qué? estamos hablando de un ejemplo de empresa, Ah, ok. o sea, de una organización, pues. Ya, ¿Sí? ya. Para ir con el hilo rojo de que la cultura tóxica no solo está afectando a nuestras familias, también a nuestras organizaciones. Y Ujú. las está afectando un montón. Y si no nos damos cuenta de esto, vamos a seguir pensando que con em, actividades de alto impacto que producen una interesante pirotecnia emocional, pero que no transforman mucho, sino el estado interno de las personas y no elevan su altitud de conciencia, pues se tiende a seguir dando vueltas en el mismo círculo. Sí, o sea, la soledad percibida y fatiga atencional, hay ahora una reactividad emocional y baja tolerancia a la ambigüedad y al desacuerdo. Todo esto está muy bien representado en otro libro que se llama Reinventando las organizaciones, de Frederic Laloux.
¿sí? Es un libro muy interesante, tiene una versión de investigación, pues, y tiene otra versión ilustrada. Y también se puede estudiar este tema, de donde he sacado los elementos para construir este cuadrante, en los libros de gestión consciente de Fred Kaufman. Sí, ahí están estas ideas. Entonces, todo esto se ha traducido en estos efectos de la cultura tóxica en la organización, ¿sí? Estoy hablando ahora de la organización como una unidad que suele ser el foco de la facilitación, para luego entender qué significa facilitar esto integralmente, ¿sí? Ese es mi hilo rojo. Productivismo sobre humanidad. El valor de las personas comúnmente, no digo que siempre, se mide por su rendimiento y se celebra el agotamiento como un mérito y se desprecia el descanso como flojera. Y esto lo mencionan estos dos autores, producto del modelo organizacional que estamos viviendo. Es un modelo de comunidad de trabajo que está también influido por la cultura tóxica. Hay una desconexión emocional institucionalizada. Se premia la supuesta profesionalidad entendida como no sentir. Y las emociones se tratan como amenazas al orden, no como fuentes de información. Yo siempre he recordado este comentario. Yo vine a la empresa a trabajar, no a ser amigos. Creo que muchos hemos escuchado esa frase, ¿cierto? Hay una competencia encubierta bajo discursos de colaboración. Se promueve la cooperación en talleres, pero se estructuran los incentivos para que los miembros compitan entre sí. O sea, tú tienes talleres en cuerdas altas, haces trabajo de troncos, conviertes agua en vino, caminas sobre las brasas, haces de todo para que haya colaboración. Pero luego la estructura de la organización, especialmente en sus incentivos, solo se estructuran para que los miembros compitan entre sí. Aquí la clave no es negar la competencia, sino asumirla como parte de la gestión organizacional, pero una parte de la gestión. Hay otra que es la colaboración. Y hay conceptos que unen los dos. Por ejemplo, hay un concepto muy interesante que se llama coopetencia. Coopetencia. Rafael pregunta, ¿están las organizaciones llamadas a convertirse en escuelas de vida? Sí. A mí, pues haría esta pregunta, ¿no será que ya es hora que ocurra así? ¿Por qué razón? Si haces un cálculo, ¿cuántas horas del día pasas en tu trabajo, en la empresa? Vas a encontrar que son muchísimas. Gina. Raúl, hay un punto que me parece valioso compartir y es que en las organizaciones el liderazgo, hablando alto, corporativo, en el caso en el que me compete, no saben mucho de esto, de estas teorías. Entonces, lideran sin el conocimiento. Y a eso súmale que por presupuesto ya no hay team buildings, sino que promueven que cualquier persona líder, gerente, etcétera, haga su propio team building. Esto lo estoy hablando porque recientemente lo viví y yo me hice una pregunta, wow, las personas que no están metidas en esto, en los que estamos nosotros de la facilitación, podrán creer que team building es una cosa totalmente diferente para traer al equipo a la colaboración. Y se queda en lo que tú dices, en un taller de 2 horas, mediodía, un día, que no va a sembrar nada para que perdure en el tiempo el cambio. Y cuando personas como yo, por ejemplo, que tengo ya un conocimiento que he adquirido contigo y todo lo que hemos hecho, propone cosas, recursos humanos me dice, divino, pero eso no te lo van a permitir.
es muy difícil que la organización entienda de esto. Entonces a mí me toca camuflar el tema de elevación de conciencia con colaboración en equipo, empatía, bueno, Mm, cantidad de cosas. Y lo que estoy haciendo es liderar con el ejemplo y muchas personas me dicen, ¿cómo lo logras? Y ahí es donde estoy tratando de captar la mm, atención de los demás. mm. Eh, Yo creo que ahí tú, Gina, tocas una dimensión relevante del facilitador. El facilitador es aquel que ayuda al grupo modelando las cualidades, ¿sí? Y estas cualidades se ayudan de espacios específicos como los talleres, como los mecanismos didácticos, sí, pero el elemento más transformador es el modelado. Por esa razón, es un poco complejo creer que una transformación organizacional se va a dar con la intervención de un externo, mm, sino tiene que ser con la intervención de agentes de cambio del interior de la organización. O sea, la cultura se hackea desde la cultura, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema clave. Gina, gracias por traerlo. Rafa, Buenas noches a todos. Hola Raúl. hola. Eh, este tema es fantástico. Lo he vivido porque uno de los temas con los que me he topado en el momento de intervenir en una empresa es que normalmente el problema está en la persona que me está contratando. Y claro, como decís vos, el cambio tiene que venir desde adentro. Mm, Pues el gerente, por ejemplo, profesional, no profesional o profesional, que tiene dinero, ha hecho dinero, voy a poder yo convencerlo para que el cambio tiene que comenzar por él. Entonces, hay un tema ahí que es muy importante ver el tema desde el punto de vista de las empresas familiares, por ejemplo, buscar una estrategia para ingresar. mm, Porque normalmente los problemas en las empresas son problemas que se traen desde la familia. mm, Entonces, abordar la facilitación, por ejemplo, con empresas familiares medianas, son las que, en mi caso, ¿no? Están aceptando más y las que están pasando de pequeñas a medianas, pueden aceptar más el proceso de cambio desde arriba. Ahora, hay mm, organizaciones sí que tienen la cultura de cambio, pero sin embargo esas organizaciones de cultura de cambio, yo me he topado que parecen un témpano, o sea, están en proceso de cambio, pero no desde la base, sino de mm, la forma. Entonces se vuelven cumplidores de normas y nuevas formas de ver, pero no porque he cambiado, sino porque así es acá, dentro de la organización. Y he mm, podido percibir que donde van y descargan es en la familia. Eso Entonces, es. bueno, eso era lo que quería comentar porque me parece Muy bien. fundamental el tema de la transformación desde las bases. O sea, Y, cambio o transformación, ¿no? y mira, estos tres que son los rasgos generales del impacto de la cultura tóxica en las organizaciones empresariales, también se ven de diferente forma en estas tres características más específicas, por ejemplo, productivismo sobre humanidad. En la organización, las métricas de desempeño ignoran el bienestar. En la mayoría de las mediciones de bienestar en organizaciones, el burnout, es decir, el agotamiento, ¿sí? No está considerado y pasa a ser lo que Fred Kaufman llama una medalla silenciosa. Pero es que esto no se da solo en las empresas. Las escuelas también son organizaciones y nos olvidamos de ese pequeño detalle. En la educación, ¿cómo se ve? Planes saturados donde tanto docentes como alumnos pierden el sentido de aprender. Y de lo que se trata es de cumplir el plan a costa, es decir, producir bien a costa del sentido del aprendizaje.
Y si vamos a las empresas de tecnología, que son las que están liderando esta parte de este tiempo, hay una obsesión por la velocidad y la automatización, ¿sí? Sin reflexionar qué tipo de humanidad se está programando con todo esto. El segundo, ¿no? El tema de la desconexión emocional institucionalizada. En una empresa se evita el conflicto, en la educación se castiga la vulnerabilidad y en la tecnología la interfaz está reemplazando el vínculo. Y en el tercero, luego lo de la palabra a Luz Marina y a Brian, solo para tener completa esta idea, la competencia disfrazada de colaboración en las organizaciones se está dando con equipos que comparten objetivos, pero que pelean por el crédito. Sí, no me refiero al crédito financiero, ¿no? Sino a quién hizo qué. ¿Quién lo hizo? Ujú. Sí, es que se logró el resultado, no, pero nosotros hicimos más, no, nosotros hicimos más. Viene el jefe y les dice a todos les pago lo mismo, así que tranquilos. ¿Sí? En la educación, las notas y los rankings están saboteando el aprendizaje real. ¿Sí? Y en las organizaciones que se están dedicando a tecnología, plataformas que premican comunidad mientras monetizan la comparación, por ejemplo. Hasta hace poco me he conocido de una experiencia de intervención facilitadora en una empresa de tecnología donde trabajaban puros programadores. ¿Y qué le gusta a un programador? Crear. Ojalá, pero crear en ciertas condiciones. A un programador, lo que ellos mismos los dicen, nos interesan dos cosas, que nos dejen en paz y hacer código. Eso es lo que nos importa. Sí, Ujú. y ellos generaron un concepto que se llama la solitud. La solitud es la decisión consciente de estar solo. ¿Sí? ¿Qué dices, Luz y luego Brian? Luz Marina. Sí, gracias, Raúl. ¿Podemos ver la anterior, por favor, la diapositiva anterior? Porque me acordé de algo y que quisiera resaltar. En el 3 que dice competencia encubierta bajo discursos de colaboración, se promueve la cooperación, pero se estructuran los incentivos para que los miembros compitan entre sí. Hay una, como esto es de seres humanos, hay una otra subjetividad, que son estas argollas o ligas, no sé cómo se dice en los diferentes países, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Yo trabajaba en un periódico muy prestigioso. Y los viernes en la gerencia se reunían los gerentes a tomarse un trago. Ujú, Y a mí me invitaron varias veces, yo tenía ese cargo. Y yo no iba nunca. Éramos como 5 mujeres y como 15 hombres. Y me decían, ¿por qué no? Y yo no, pues no quería, no quería. El gerente financiero me dijo, ¿sabes qué es lo malo de no pertenecer a qué es A lo las malo de las argollas? roscas se llaman en otras De culturas. las roscas, Como el grupo selecto. ujú, como así, ¿no? Le dije, ¿qué? Y me dijo, no pertenecer a ellas. Ujú. O sea, lo malo es no pertenecer. Te estamos invitando todos los viernes a que vengas a tomarte un trago en la gerencia. Y era como ser parte de, porque después tenían chistes en común en las reuniones de gerentes. Habían chistes, alusiones y cosas, y los que no estábamos ahí, que éramos dos, estábamos fuera de eso. Entonces hay una subjetividad, no solamente para ser parte de los incentivos, sino de estas roscas, argollas o qué sé yo, que ujú, también afectan a la organización. tal cual. O sea, Entonces, de eso me acordé. la clave es no pertenecer al grupo privilegiado, al que tiene el poder. O sea, lo malo, ¿sabes qué es lo malo de las argollas? No pertenecer a No, ellas. increíble eso, sí. Pero Es ocurre, ¿no? Brian Rodrigo y luego Carlos. Raúl, con el tema de tecnología, hay
Hay un detalle, hay una empresa que justo esta semana yo estaba estudiando que es acá, que está aquí en Brasil, se llama Tecla T. Es la empresa de outsourcing de desarrolladores de código más grande del Brasil. Teclate. Entonces es una empresa que se encarga de contratar talento de desarrolladores y proporcionarlo a empresas. Entonces, ¿qué hace Tecla T, por ejemplo? Tecla T te entrega software en 7 días, sin importar la dificultad, por un precio, pues, claro, por 7 días es bastante, llega a ser un poco elevado. Recibe premios porque la calidad de entrega es muy alta, entonces cumple muy bien sus plazos de trabajo y mantiene la calidad. Cuando tú entras organizacionalmente en Tecla T, Mm, pues es una empresa muy seria con métricas de desempeño, pero tienen métricas de bienestar. Entonces, lo que hace Teclatep es reunirse mensualmente con cada uno de los desarrolladores para saber cómo está su bienestar. Entonces, la gerencia, hay un departamento de bienestar, no es recursos humanos, es departamento de bienestar. Sabe cómo está todo en su casa, si tiene un problema emocional, si tiene, o sea, sabe toda la parte emocional, toda la parte de familia del desarrollador. Entonces, cuando alguien tiene un problema emocional serio, mandan recursos. O sea, reasignan los trabajos para quitar la carga laboral de esa persona específica y asignan recursos humanos para poder reemplazar, para poder ayudar. Entonces, mandan ayuda, literalmente. Entonces, ahí me ha roto totalmente el paradigma de que es uno o el otro. ujú, Porque si no mides pues desempeño, igual no eres competitivo, claro, ¿no? Pero es que claro, hacer los dos es tremendamente potente, ¿no? Y esta claro. usa IA, o sea, graban la sesión mensual con el desarrollador y al facilitador, le vamos a ver, porque esa persona es un facilitador, el que modera esa reunión, eh, tiene el software de inteligencia artificial mencionándole qué le tiene que preguntar al desarrollador para poder saber cómo está emocionalmente, basado en la grabación de las anteriores reuniones. Mm, Eh, entonces, es una empresa que es muy, muy eficiente y que creo que ha podido encontrar el equilibrio entre los dos, ¿no? claro, claro. Es que, sabes, Bri, en el libro este de Frederick Laloux, que habla de la evolución de la conciencia, se estudian especialmente 57 organizaciones a nivel del mundo, algunas de tecnología, otro una asociación de enfermeros, otra la producción de ropa de montaña, creo que es Patagonia. La empresa que está dentro de esto, pero hay 57 empresas globales que han puesto el ojo en la altitud de conciencia como un elemento diferenciador. O sea, tú no puedes integrar las variables subjetivas y las variables objetivas si es que no tienes un marco que las integre. Por esa razón, el modelo integral que propone como uno de los diferenciadores del proceso la altitud de conciencia es un modelo que articula todos los avances de todas las organizaciones y los niveles que existen. O sea, el nivel ámbar con su disciplina, sus procesos claros, útil, ¿sí? El nivel naranja con su perspectiva de éxito, con sus procesos tecnológicos, útil. El nivel verde con la construcción de equipo, etcétera, etcétera. Eso es fundamental, pero no es un proceso organizacional horizontal. Ese es el detalle. Es un proceso vertical. Es decir, es un proceso de elevamiento de la altitud de conciencia, no solo del mejoramiento de sus procesos. Frédéric Laloux es el autor. Creo que en la biblioteca del diplomado ustedes tienen el libro, o ambos, el ilustrado y la investigación. Sí, entonces yo quiero resaltar eso, hombre, que son empresas que trabajan las dos manos, lo sutil y lo concreto, desde una altitud de conciencia.
¿sí? Entonces uno tiene que empezar a ver que la facilitación, por un lado, sin lo integral, puede correr el riesgo de solo dar vueltas y girar en torno a esta estrategia de solo velocidad y desempeño. Cuando introduces la variable integral es cuando empiezas a hablar de profundidad. ¿Sí? Rodrigo. Sí, justo iba a compartir lo que está compartiendo Brian y me hace mucho sentido. Y creo que a mí me mueve mucho, porque tú sabes que trabajo mucho en el mundo organizacional ya hace más de 10 años. Y ya hay líderes que están logrando entender el equilibrio entre el bienestar y el resultado y los números, ¿no? Porque se han dado cuenta que el malestar es un mal negocio. O sea, si tenemos un trabajador que está en malestar en la organización, por supuesto que va a rendir menos, va a ir más desmotivado al trabajo. En cambio, el bienestar, el estar bien, cuando los líderes ponen el foco en el cuidado de su equipo, como dice Brian, por ejemplo, esto de que están preocupados de que alguien está mal, lo atienden, le dan apoyo, eso es fundamental. Esa persona se va a camisetear, esa persona se va a identificar con la empresa, se va a identificar con su líder, va a querer dar esa milla más de esfuerzo, trabajo, y eso va a impactar a los números. Entonces, Mm, el enfocarse en el bienestar de las personas, de las organizaciones, trae como resultado también el que mueva la aguja en los números de la empresa que anda buscando, que es un negocio. claro. Y Entonces, ese equilibrio, disculpa, ese equilibrio sí. es fundamental, que acá se le llama liderazgo positivo, liderazgo, no sé, de terreno. Creo que cuando los líderes encuentran ese equilibrio, impacta en la organización, en la calidad del trabajo, y eso está comprobado, po. Hay empresas que los Mm, números dan, las que tienen mejor calidad de relaciones en la empresa, hay una mejor evaluación, también tienen mejores resultados en los números de la empresa. claro. Y mira esta respuesta, Rodrigo, solo para tematizarlo. Estuve en una conversación con uno de los CEOs de una empresa, TIL, así se llaman TIL turquesa a las empresas que Sí. funcionan en el segundo orden. Y yo le hice esta pregunta, ¿y a usted por qué le preocupa el bienestar de sus colaboradores? Pues me miró y me dice, no entiendo tu pregunta. ¿Por qué razón usted lo hace? Yo estaba esperando la respuesta, es que claro, el tema es que luego esto redunda en los números, ¿cierto? Pero la respuesta de él me mostró cómo es una altitud integral. Me dijo, ¿y acaso eso no es lo que se hace siempre? Es decir, no hay una motivación financiera para que se piense en el bienestar de la gente que trabaja en una organización. De hecho, la preocupación es por el bienestar porque se convierte en uno de los hitos fundamentales de éxito de una empresa. Es decir, se deja de medir el éxito de una empresa solamente por la variable económica, sino que se introduce la variable del bienestar individual y la variable del trabajo en equipo. Entonces, allí el fracaso organizacional es fracaso en tres líneas. Si tú estás bien en números, pero estás mal en bienestar personal, no hay éxito. O sea, se convierte en un área de éxito y no solamente en un apalancamiento, ¿no? Ese es un punto clave. El otro, quiero avanzar un poquito más para mostrarles esto. Este es el otro efecto, y luego le doy la palabra a Mercedes. Los otros tres de los seis, diremos, efectos de la cultura tóxica en las organizaciones, el hiperracionalismo, es decir, marginar lo intuitivo y lo corporal y lo relacional en favor de la lógica instrumental. Aquí el cuerpo solo importa si se enferma o rinde menos. Aquí hay un punto clave, la negación del trauma organizacional. Entendiendo trauma como lo entiende Gabor Maté, ¿cierto? Que es la desconexión. La desconexión genera trauma.
Y los conflictos se maquillan con talleres de motivación o coaching positivo, evitando mirar las heridas sistémicas reales. Y el tercero, la simulación de bienestar. O sea, se construyen narrativas institucionales de familia laboral, cultura saludable, mientras se sostiene un clima de miedo, de precariedad o de exclusión, que son las que impactan en el bienestar. Ahora, nuevamente podemos traer estos temas a estos tres tipos de colectivos: las organizaciones, la educación y la tecnología. Hiperracionalismo, por ejemplo, en la organización, decisiones guiadas solo por datos. No hay espacio para la intuición o el cuidado, pues. En la educación se privilegia la memorización sobre la reflexión. En la tecnología, el culto al algoritmo como si fuera neutral. Ahora, en la negación del trauma organizacional, los despidos, los abusos o la discriminación. En la educación, la violencia simbólica naturalizada bajo disciplina. Y en la tecnología, una cultura de estar siempre en hipótesis que también romantiza la precariedad y el sacrificio, ¿no? La cultura startup es una cultura en la que la experimentación, la hipótesis es fundamental, pero cuando eso se vuelve norma y es toda tu vida así, eso es bien complejo. En la simulación del bienestar, campañas de salud mental; en la educación, talleres de inteligencia emocional sin revisar la cultura escolar. Sí, y pues por poner algo, en tecnología, apps de mindfulness para sostener ritmos tenaces. Sí, entonces, estas tres, que son productos de la cultura tóxica que entran a nuestras organizaciones, se expresan de esta forma en las empresas, la educación y la tecnología. Mercedes y luego Fernando. Sí, me quiero referir a lo último precisamente que ha dicho. Yo creo que hay que ver a qué tipo de organizaciones vamos a, digamos, de cuáles organizaciones vamos a aprender. Porque no se trata simplemente de que haya equilibrio entre, digamos, la productividad y el bienestar, por poner dos categorías, sino porque la cultura tóxica, como le llaman, o el sistema logra cooptar todo lo que le puede servir para funcionar. Entonces, el bienestar, ok, están tal vez interesados en el bienestar de qué porcentaje de la estructura, ¿verdad? De la organización, por ejemplo. ¿Son el 1% o son el cuánto por ciento? ¿Y cuál es la...? O sea, imagínense una empresa de armamentos que cuida a su gente para el bienestar. O sea, por eso... O un taller de mindfulness para francotiradores de élite del ejército. Y se hace porque todo Sí. se ha cooptado el lenguaje. Por eso creo que hay que ubicarnos a cuál va a ser nuestro, no digo de que no podamos aprender, pero resulta que hemos aprendido tanto a veces. Por ejemplo, solo por poner una herramienta que se usa mucho en las organizaciones como el marco lógico, ¿verdad? ¿Qué sirve? Yo lo he usado mucho y sirve, pero ¿de dónde viene? Viene de las Fuerzas Armadas. Y tiene una racionalidad que responde precisamente a privilegiar la hiperracionalidad sobre, por ejemplo, lo más sutil, como usted le ha llamado. Entonces, eso creo yo que hay que fijarnos y hay que establecer lo que ustedes precisamente dicen, todavía digo ustedes,
perdón, pero todavía los estoy conociendo, respecto a la integralidad Eso es. y a la, Eh, pues a la coherencia, Es que ética. Entonces ahí no hay que olvidarnos porque si no nos metemos en unas trampas bien, bien grandes donde refuncionalizamos la cultura de muerte y no avanzamos, pues. pero empiezan, en medio de todo esto, Mercedes, empiezan a aparecer ciertas lucecitas, digamos, como mensajes. Por ejemplo, la empatía es una herramienta poderosa para la curación y la transformación. La vulnerabilidad y la emoción y la autenticidad son la base de las relaciones sanas. La soledad no es falta de compañía, es falta de conexión. ¿Sí? Nuestra humanidad más profunda es nuestra más alta posibilidad. O sea, hay también, por otro lado, está apareciendo una nueva manera de explicar esto y una nueva manera de interpretarlo. Y esta es la frase que a mí personalmente me fascina porque describe la labor no solamente de la facilitación como una herramienta para hacer más efectivos los procesos colectivos, que es bien importante, sino la facilitación como una herramienta que puede empezar a sanar el trauma colectivo, el trauma organizacional, el trauma personal. Entonces, esto es muy relevante y en eso radica la importancia de facilitar, de la facilitación y de los facilitadores, no es de otra. Que estamos observando que ahora podemos tener herramientas que no solamente apunten a hacer experiencias de alto impacto, sino que dirigir esas experiencias de alto impacto, de esas experiencias que muchas veces le llaman experiencias lúdicas, experiencias experienciales, dependiendo de la corriente que tú uses para explicarlo, pero dirigir esa energía grupal, esa presencia del campo, a la evolución de la conciencia, tanto individual como colectiva. Y yo creo que ese es el punto fundamental, porque todos hemos vivido un momento en el que, de un grupo en el que las ideas fluyen, las ideas se conectan, las personas se escuchan y el esfuerzo aparente, y sin esfuerzo aparente, y que todo encaja. Todos hemos vivido una experiencia así. ¿Eso es casualidad? No, eso es facilitación en acción. Sí, por esa razón los facilitadores, esta es una definición de las culturas ancestrales precisamente, la cultura quechua, la cultura aymara, la cultura tupi-guaraní y también las culturas en Colombia y en toda Latinoamérica, hablan de estos hombres y mujeres, que son los hombres y mujeres puente. En el Cusco le llaman chacarunas. En Colombia algunas unidades socioculturales, algunos pueblos le llaman los puchiput. Y siempre hay en nuestras tradiciones este tipo de personas que tienen un tipo especial de liderazgo, ¿sí? Y por eso la facilitación integral, tal como nosotros la definimos, es la disciplina, no la disciplina en términos de hacer las cosas siguiendo un orden, sino que es un campo de conocimiento. Ya no es solamente un oficio que podía ser complementado en tu hoja de vida. Ahora es un campo profesional que está empezando a tomar fuerza. Es decir, espero, y por eso el equipo ha generado gracias Grecia Chacarunas en quechua así, ha generado una ruta de aprendizaje en la perspectiva de profesionalizar esto, ¿sí? Y nuevamente te lo reitero, si es que quieres conversar con Indy y con Caro y con Frida para conocer qué es la ruta que te lleva a esto, a construir capacidades para ser un hombre o una mujer puente, pues ahí el equipo siempre pone el link para recordarte que está ahí cerquita. Esto hay dos palabras adicionales. El éxito de una intervención depende de la condición interna del interventor. Eso lo dice Bill O'Brien.
Y Ken Wilber dice que la altitud de conciencia no se refiere a un contenido específico, sino a la capacidad de la conciencia para integrar y comprender experiencias de manera más profunda y compleja. Entonces, la altitud de conciencia no es algo, un contenido, es una capacidad. Y esa capacidad se puede desarrollar en uno mismo y también se puede desarrollar en un grupo. Y hay un gran contenido en términos de la facilitación. Lo que voy a pasar a continuación es mi propia verificación de cuánto hay. Estas son la lista, no exhaustiva, pero intenta explorar bastante cantidad de las escuelas, de los autores, los aportes centrales y las obras y recursos que hacen estos autores. Sí, bueno, como ustedes van a tener acceso a la diapositiva, no voy a dar detalles, pero si ustedes quieren explorar alguno, siempre es útil tener una especie de base de datos de donde se puede continuar explorando. ¿Sí? Otro, estas son las herramientas prácticas. ¿Sí? Ahí están. Todas las herramientas ahora, el Design Thinking, el Lego Serious Play, el Art of Hosting, el Game Storming, que me encanta, el teatro del oprimido, hay el teatro invisible, la indagación apreciativa, pues hay un montón de herramientas. Si es que ustedes entran a la comunidad de facilitación integral, van a encontrar un documento donde se listan las páginas web de estos, para que ustedes puedan ir y chequearlos. Hay una gran cantidad de insumos. Tercera hoja, estas son autores específicos que han desarrollado investigaciones bien detalladas. Sí, Peter Senge, Beatriz Briggs. Sí, pues a mí me gusta mucho el trabajo de Beatriz en la IAF, que es la Asociación Internacional de Facilitadores. Entonces, hay también materiales más concretitos, ¿sí? Estos son otros. Entonces, estos son más en español, estos son más en inglés, estos son más en español. O sea, el mundo de la facilitación es grande. Se está continuamente abordando el tema. O sea, esto es más de 3 millones de sitios existen. En una investigación así, no detallada, pero sí exhaustiva. Y ahí están agrupadas estas 4 áreas en las que un facilitador suele tener una acción: planificación, diálogo, conflictos y herramientas generales. ¿Sí? Entonces, estamos ante una potencialidad que nunca había. Podemos aprender de todas las herramientas. O sea, podemos agregar, acomodar, sintetizar todas estas herramientas que existen del mundo de la facilitación si tenemos un marco integrador. Y ese marco integrador que nos permite acomodar las herramientas, no de una manera ecléctica, sino de una manera organizada, de una manera coherente, de una manera efectiva, es el enfoque integral, que nos plantea 5 elementos para poder organizar el conocimiento. Y en el caso de la facilitación integral, nos plantea 3 elementos para organizar toda esta gran cantidad de información. ¿Sí? Entonces ahí aparece el potencial y la diferenciación de la facilitación integral con los otros modelos de facilitación. La facilitación integral es una metametodología, ¿sí? Es una metametodología que nos permite integrar la mayor cantidad de enfoques, escuelas, técnicas
pero con la menor cantidad de elementos. O sea, quizás en eso radica su capacidad. Entonces, si vamos a las definiciones, esta es la definición es una de las definiciones de la facilitación. Es el arte, ciencia y tecnología de crear espacios y procesos de profunda y significativa conexión. Esta es la definición que construyó el colectivo que estaba liderado por Gilberto Brenson, que es uno de los precursores de la facilitación en Latinoamérica. La segunda parte es un añadido de la facilitación integral, donde las personas pueden desplegar sus mejores capacidades y conectarse con la verdad, con la bondad y la belleza. Entonces es una definición que toma, integra las que ya existían para generar una nueva comprensión de este proceso. Es por eso que para eso necesitamos facilitadores profesionales del acompañamiento humano. Y no es casualidad que tú estés en esta sesión, digo yo, porque la facilitación es una tecnología social para la conexión humana. Y estas son las diferencias de definición. Aquí he tomado la definición de facilitación que está basado en la Asociación Internacional de Facilitadores, la IAF, y las competencias centrales de facilitación reconocidas por ellas, que es facilitar, hacer el trabajo más fácil de un grupo. Estas son textuales de sus documentos. Pero ahora observa qué es lo que hace la facilitación integral. Es una práctica evolutiva. No es solamente hacer más fácil el trabajo de un grupo mediante el diseño, conducción y sostenimiento de procesos grupales neutros, inclusivos y efectivos. Sí, eso está bien, pero en la facilitación integral añadimos que esta es una práctica evolutiva y de conciencia que integra dimensiones internas y externas del proceso humano y busca que el grupo trascienda la mera coordinación para entrar en un movimiento de co-creación consciente y transformación sostenida. Y cuando empezamos a distinguir la facilitación, yo le llamo tradicional porque está ya bastante instalada en el medio de la facilitación, según el foco, la participación, el rol del facilitador, el rol de los participantes y la metodología, empezamos a encontrar algunas diferencias sustanciales, pero que no significan que la facilitación integral, que es el tema que abordamos en nuestra comunidad, rechaza a la anterior, sino simplemente que la integra. Dice, sí, interesante, útil, importante, avancemos un poquito más integrándolo. O sea, el pensamiento de la facilitación integral es, vamos a copiarnos de todos. Dicho así en sencillo, pues. ¿Por qué? Porque todo cabe, todo encaja, todo sirve. Todo, pues, algunas cosas sirven más que otras, es evidente, pero podemos encajarlo todo si tenemos un marco de comprensión integradora lo bastante grande. Y ese marco es el enfoque integral, la teoría integral, y es de ahí que aparece la facilitación integral. Es decir, no es solamente un esfuerzo metodológico, sino es una apuesta metametodológica, es decir, que integra las metodologías. ¿Qué les parece hasta aquí? Raúl, ¿cómo sería un ejemplo del facilitador que sostiene el campo? Por ejemplo, con la presencia de líderes negativos, de gente apática, de otros que quieren resultados. ¿Cómo, o sea, nos puedes dar un ejemplo de cómo sostener el campo diverso de una organización? Pues hay una herramienta muy, muy útil y creo que es la más efectiva de todas, es aprender a estar presente, uno mismo. En el momento en que uno aprende a estar presente en sí mismo, es posible construir un atractor para que el grupo lo haga. Y normalmente tiene que ver con herramientas
y rituales internos del facilitador, herramientas como la respiración consciente, herramientas como la visualización, o sea, herramientas de energía. O sea, el habitar en el campo no es solamente una función mental. O sea, no puedes decir estoy en el campo, estoy en el campo, estoy en el campo, estoy en el campo. No, pero sí intelectual también. Claro, es intelectual, pero sobre todo energético. Es decir, es una práctica. Sí, es una práctica que primero intelectualiza el procedimiento, porque es necesario, paso uno, paso dos, ¿sí? Para convertir esto en una competencia inconsciente, pero luego ocurre. Por eso empezamos el primer paso para la ruta del aprendizaje es la comunicación trascendente. Si no es la comunicación empática, no es la otra, las otras son útiles, pero para un facilitador integral lo trascendente es fundamental. Y allí uno aprende a distinguir, por ejemplo, microgestos energéticos en las personas, a distinguir microgestos energéticos en uno mismo, a aprender herramientas de la autogestión interna para poder gestionar su posicionamiento en el campo, que tienen que ver con herramientas intelectuales, pero sobre todo con herramientas de energía. Energía. Entonces ahí normalmente la gente dice, ah, eso es brujería. No, no lo es. Si no lo es simplemente foco de atención, que puede parecer brujería en una sociedad que dirige atención a todo. ¿Sí? La respiración consciente, la activación del sistema vagal, por ejemplo, no son prácticas chamánicas, sino son, pues, sin decir que estas no son necesarias, son imprescindibles también, pero tienen otro tipo de posibilidades. Sí, el EMDR, el método Sedona, sí, el tapping, es decir, hay muchas herramientas que podemos usar de manera más efectiva si sabemos dónde. El enfoque. El enfoque, claro, o sea, yo uso tapping en ciertos momentos, en cierto cuadrante. No empiezo un taller, bueno, vamos a trabajar con la visión de esta organización. Entonces les voy a pedir que empiecen a golpear. No va a funcionar. No, porque hay pasos, hay secuencias, hay movimientos que tú puedes hacer y que necesitas hacer, ¿sí? Por ejemplo, te voy a mostrar una serie de movimientos que se pueden hacer. O sea, el campo se relaciona a la energía global. Claro, mira, por ejemplo, para concebir un proceso grupal, desde la teoría integral y la facilitación integral hay estos campos, la mismidad, los sentidos o la sensorialidad, la alteridad y la contextualidad. Cuando tú gestionas estos cuatro espacios de una manera integrada, las transformaciones ocurren mucho más fácil. Pero adivina en cuál cuadrante nos solemos quedar como facilitadores. ¿Los sentidos? En el 2. Sí. Algunos, En la contextualidad. los más tradicionales en la contextualidad, los más, en Bolivia se le diría, los más nuevoleros, en los sentidos adicionalmente. Es importante la emoción, la expresión emocional, pero ¿y dónde quedó la mismidad y la alteridad? Que no es emoción, ojo, no. La mismidad no es emocionalidad. La mismidad es una cosa totalmente diferente porque ahí entra una dimensión mucho más amplia que lo emocional. ¿Y la alteridad? En la alteridad es la relación con el otro, es el vínculo con el otro y los otros, que también tienen que ver con otro tipo de herramientas y de teorías. Por ejemplo, en la alteridad, pues el marco lógico está bien para la contextualidad, pero en la alteridad, Gadamer, por ejemplo, con su ontología cultural, tiene herramientas preciosas para utilizarlas allá. En los sentidos, Goleman, el método Sedona, son muy útiles, pero en la mismidad no necesariamente. La mismidad es otra cosa, otra profundidad, ¿no? Y
Entonces, la facilitación integral es todo esto, estos cuatro: la mismidad, los sentidos, la alteridad y la contextualidad puestos en una sola herramienta. ¿Por qué? Porque un proceso grupal desde la facilitación integral se lo entiende desde estas cuatro dimensiones. Ujú. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Qué les parece hasta acá? Es la parte en la que encienden sus micrófonos y dicen: no, pues esto, no, Dios mío, es una belleza. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué les está provocando esto? Aprender más. Curiosidad. Aplicarlo en lo personal primero, digo yo. ¿Cierto? Sí. Y entonces Si no, no funciona, ¿no? y son competencias que se pueden desarrollar, pero aquí viene un pero: hay que desarrollarlas sabiendo dónde están y sabiendo que esas herramientas, de escoger las herramientas adecuadas para desarrollar eso donde está. Puede parecer muy abstracto y muy complejo, pero observen, cuando empezamos a mirar un proceso colectivo, empezamos a entender que, pues, un facilitador integral necesita desarrollar competencias integrales. ¿Sí? ¿Y qué significa desarrollar competencias integrales? Significa verse mínimamente desde estos cuatro cuadrantes, que son estos de acá. O sea, este es el ecualizador integral de competencias. Si las personas que están en la ruta, pues las conocen, ¿sí? Que son el sentido del yo, lo cognitivo, la flexibilidad psicológica es lo sutil, lo concreto es el liderazgo, la comunicación, la creatividad, y en lo colectivo la altitud de visión, la resonancia. Por esta razón, después de juntarlo todo, hemos empezado a trabajar nosotros en la idea de que esto es una carrera profesional. Por lo tanto, hay que desarrollar competencias. Y más herramientas no es igual a mejores competencias. No es igual. Entonces, necesitamos una ruta clara, porque aprender no es un camino en un curso suelto. Y es ahí que nosotros entramos con la ruta de aprendizaje. O sea, para que ustedes vean la lógica que nos trae a construir esto. No es azar, ni es un experimento, sino es una consecuencia lógica de haber comprendido la complejidad de nuestra labor, para poder organizar en estos 3 talleres 4 programas específicos: comunicación trascendente, que empezó el día de ayer, pero que todavía puede ser parte; el curso dirigido de facilitación integral, que empieza dentro de un mes; maestría personal y liderazgo facilitador, para en febrero tener el diplomado superior de facilitación integral, que tiene un contenido diferente, tiene un contenido de mayor profundidad, apuntando a esto, al desarrollo de una competencia profesional. Y por esa razón, nuestra red de alianzas se abre un poco más, y una de ellas es la Universidad de la Florida. Ahora, que nos acompaña ya ha revisado nuestra currícula y ha decidido acompañarnos. El Instituto de Metateoría, que es el que nos acompaña siempre desde la teoría integral; la Academia Integral, que está en Hungría. El director está llegando el 16. Ahora, el director de la Academia Integral está llegando a Bogotá. Vamos a hacer un taller con él ahí, y él va a ser el primer taller para facilitadores latinoamericanos en el Cusco, donde vamos a estar reunidos durante 4 o 6 días, y vamos a trabajar con esto. Sí, entonces de ahí viene la importancia, porque en un mundo donde la complejidad y la fragmentación aumentan, o sea, ser capaces de facilitar procesos vivos, esto se convierte en una de las competencias más urgentes, ¿no? Y entonces esto aterriza
en el modelo de facilitación integral, que es un modelo en blanco primero, pero luego se llena con la definición de la facilitación. ¿Qué es la facilitación? ¿Es esto? ¿Cuál es el propósito de la facilitación integral? ¿Es esto? ¿Cuál es el núcleo conceptual de la facilitación? ¿Es esto? Es una intención, una habilidad, una cultura, una tecnología que lleva a la inspiración, el desempeño, la integración y la efectividad, pero que no se queda ahí, sino que nos muestra cómo se logra, que son las líneas de desarrollo, ¿sí? Y no solamente se queda ahí, sino que nos muestra las metodologías que se pueden aplicar en cada una de ellas. Y no solamente se queda ahí, sino que también nos permite entender cuáles son las dimensiones de esa totalidad que se despliega en un proceso colectivo, ¿no? Anita, Granados. Hola, hola, buenas noches. Hola. Saludos energéticos desde acá, calurosos. Yo he estado escuchando atentamente este y todos los espacios en los que nos hemos encontrado con Fortuna y me surgen como inquietudes, Raúl. Mira, una de ellas es la siguiente: en la práctica de facilitación, en los procesos que de algún momento he podido acompañar, y es lo siguiente. Cuando tú planteas la facilitación integral, lo planteas como un proceso, por lo menos yo la percibo como tal, ¿cierto? Ujú, Nosotros intervenimos dentro de unos procesos y vamos en esos procesos identificando eh, niveles de conciencia, vamos identificando tipos de personalidades, liderazgo, etcétera. Sin embargo, yo he estado en espacios en donde se me ha contratado para hacer un taller de un ujú, grupo que ya viene en un proceso por otras personas o por esa entidad, que ya tienen unos objetivos claros y que le dicen a uno, bueno, nosotros te vamos a contratar para que tú nos hagas un taller en el cual queremos como objetivo principal que se fortalezca el liderazgo del grupo y que logremos que estas mujeres tengan un liderazgo propositivo. O sea, todo una un objetivo que parte más de la institución que los interviene, que de la misma comunidad, pero que ya viene en proceso. Como yo te decía la otra vez, te reitero eso, yo tenía una idea de lo que era facilitación y de alguna manera me adapté a esas miradas parciales y sesgadas de lo que es la intervención del facilitador o de la facilitadora, en este caso mío, ¿verdad? Ya hoy ya no lo veo así, ya estoy mirando, digamos que la realidad mucho más integrada, pero sigue existiendo esa manera de hacer, ujú, de manejar los procesos aquí, se da muchísimo. Eso, como mientras yo te oigo a ti, yo digo, bueno, yo llego a estar nuevamente en un espacio como este, no sé si lo acepte, realmente ya estaría como pensándolo, pero se está dando. Entonces, ¿cómo hace uno para trabajar en un espacio de manera instantánea y lograr aplicar este conocimiento tan amplio y tan integrado en algo que es un pedacito de la realidad de un grupo comunitario? mm, Disculpa que me haya extendido tanto en no. explicarte, pero lo necesitaba porque también lo necesito para poder comprender lo que está pasando aquí. Gracias, Raúl. Mira, voy a poner un ejemplo. Sí, una vez me llamó una empresa y me dijo, Raúl, te hemos buscado mucho y queremos contratarte para gestionar el cambio cultural de la empresa. Yo les digo, felicidades, genial. Ok, dígame entonces, ¿cómo se lo han imaginado? Nosotros tenemos un evento anual. Ya, ok, un evento anual, normal. Sí, normal, bien, bien, chévere. Y queremos, ahí llegan todos los empleados. ¿A cuántos son?
Como 250. Por eso lo hacemos en un teatro. Interesante, bien. Y queremos que tú hagas una actividad. Bien, pues, ya me empecé a sentir un poco extraño. Y quisiéramos que hagas esto 2 horas. ¿Sí? ¿Cuál hubiera sido una respuesta? Pues yo respondí de esta forma. No sé si ustedes responderían de la misma forma, pero pues les cuento mi experiencia, ya que se trata de eso. Todos respondemos de diferente forma. La mía fue interesante. ¿Y por qué lo quieres hacer? Pues, dime la razón por la que tú, que eres el líder de esta empresa, quieres hacerlo. No, es que yo estoy notando que hay algunos problemas de cultura en mi organización. Interesante. ¿Y cuáles son? No sé, a mí me han dicho que es puro chisme y no sé qué. O sea, no tienes exactamente de qué se trata, cuál es el problema. No, no, no. ¿Y han hecho alguna vez un diagnóstico? Sí, creo que han venido alguna vez y han hecho, creo que hemos contratado una consultoría incluso. ¿Y dónde está eso? Mira, no sé, el encargado de recursos humanos lo debe tener, me imagino. Ok, bien. ¿Y tú lo conoces? No. Ok. Entonces, ¿cómo sabes que tiene que ser una intervención de 2 horas en el encuentro anual con todos tus funcionarios? Te quedó en silencio. Entonces yo le dije, mira, en estos momentos no va conmigo, pues. Entonces yo no hago eso. No niego que sea importante, que sea necesario hacerlo, pero yo no lo hago, no puedo hacerlo. Entonces, antes que desmontar tu idea, simplemente te digo que yo no me dedico a eso. Yo acompaño procesos, no hago esto. Entonces, tú necesitas otro tipo de profesional, no a mí. Es como si me estuvieras pidiendo que yo te lave el cabello, siendo que yo me dedico a otra cosa, a la cirugía de estómago. Lo puedo hacer, pero no. Yo creo que también parte por la posición que toma, ¿cierto? La posición de facilitador. Y muchas veces no nos damos esa oportunidad, ¿sí? Porque por la presión de conseguir el taller, la consultoría o lo que sea, pues como mejor dicho, hágale, yo le hago a lo que sea. Y eso genera respuestas luego que pueden consolidar que los jefes siguen creyendo que la transformación cultural se hace en un proceso de 2 horas y por una sola persona. Cita histórica. La única vez que se quiso hacer eso, es decir, una transformación cultural masiva sin que las personas involucradas estén involucradas realmente, fue en la Segunda Guerra Mundial. Y sabemos las consecuencias de eso. No sé si respondí, Anita, a tu pregunta, pero yo también necesitaba contar mi experiencia. Así como Total, tú. total. No, no, sí, para mí Sí, fue clara, gracias, Raúl. sí. Bueno, entonces de ahí surge la facilitación integral de esta necesidad de tomar todos los modelos existentes y construir una brújula, y esta es la que está en su pantalla, que representa el máximo grado de complejidad integrador. ¿Sí? Lo máximo posible, que es agarrar los cuadrantes de la teoría integral, las líneas de desarrollo, ¿sí? Y a partir de eso, empezar a identificar que cada línea de desarrollo tiene exponentes muy buenos e identificar qué dicen ellos del despliegue de cada línea. Entonces, cuando tú tienes un mapa de estos, puedes cartografiar primero con relativa precisión a partir de un psicógrafo
en qué nivel está empezando el sistema y tener un panorama muy concreto sobre cuál es tu línea de base. Y cuando tienes una línea de base establecida, puedes escoger por línea de desarrollo qué dinámicas existen, qué teorías existen. Y todo eso ya no lo tienes que hacer, lo más hermoso de todo, con POSIT y tener todos los libros en tu biblioteca. O sea, ya no necesitas ir a rayar tus libros y pegarles POSIT para enloquecerte durante unos buenos meses, sino que todo esto, las líneas de desarrollo, los niveles, los autores, todo eso está contenido en la inteligencia artificial que está acompañándonos en el proceso, ¿sí? Estoy hablando del diplomado, pero aquí va a ocurrir una cosa más interesante todavía, ¿sí? A partir de nuestra experiencia con el manejo de la inteligencia artificial, el siguiente curso, que es el autodirigido, estamos en estos momentos. El siguiente es el autodirigido. Quienes están en la ruta, ¿sí? Quienes ya han tomado la decisión por estar en la ruta, van a entrar a comunicación trascendente, lo terminan y pueden seguir con el curso autodirigido, ¿sí? Acá en el curso autodirigido no solo vamos a utilizar la inteligencia artificial para manejar el contenido, sino para aprender. Es decir, que vamos a interactuar con una inteligencia artificial adaptativa para que ella vaya estructurándonos nuestra forma de aprender y nosotros tener material y acceso específico para gestionar nuestro aprendizaje. Eso, claro, con acompañamiento de inteligencia humana, también que son los entrenadores que van a ser parte de esto, ¿no? Entonces, esta complejidad tiene un correlato tecnológico, un correlato metodológico que nosotros hemos llamado la ruta de aprendizaje, ¿sí? Y que está inspirado y está poniendo en marcha precisamente estos cuadrantes, líneas y niveles que son la visión de la facilitación integral. ¿Qué es esto? Personas realizándose en la vida, desarrollando todo su potencial, conectados con un propósito trascendente y generando resultados de forma efectiva. Ese es el paradigma de la facilitación integral. ¿Qué les parece? Ahí estamos Yo entonces. le siento todavía como una montaña a escalar. Y tengo así como los conceptos y los contenidos de todo lo anterior, el marco lógico, la espada, como la espina de pez, todo, ¿no? Ujú, Y más toda la espiritualidad y toda la búsqueda, todo, que se ujú. está concentrando, porque me está concentrando. Es que es eso, ¿sabes? Y es un comentario. Y en Cusco, sí, cuando estemos en la práctica, ¿no? En la práctica de la vida real, ¿cierto? Porque los 6 días de trabajo van a ser espacios bien específicos. Y en noviembre en Colombia, o sea, vamos a hacer la misma experiencia, pero en Colombia, ¿sí? De este mismo fin de semana, porque la experiencia es la experiencia de conexión con nosotros realmente es la que ayuda a concretizar la integralidad, ¿sí? Entonces, pues nada, eso tarde o temprano va a ocurrir. Sí, así es. Bueno, entonces, algunas sugerencias para cerrar la sesión. Primero, si estás interesado en la ruta, tienes que hacer clic en la ruta. O sea, esto es para conversar, ¿sí? Para que tú estés más enterada, tengas los datos específicos de los contenidos, las fechas, todo lo que tú necesites, ¿sí? Escribes ruta
En Cusco es el 30 y 31, 1 y 2 y 3 y 4. 30 y 31 es el taller de técnicas de escalamiento de conciencia. 1 y 2 es el taller de comunidad, de intercambio de experiencias y de herramientas facilitadoras. Y 3 y 4 es el viaje que nosotros le hemos puesto un nombre así súper rimbombante, el viaje iniciático. ¿Sí? Porque vamos a ir a lugares sagrados de Cusco con esta idea de lo integral, para poder observarlo desde lo integral, lo que nuestras comunidades antecesoras han hecho. Entonces, pues nada, escriban ruta. Segundo, el WhatsApp, el WhatsApp es para mensajes directos. La comunidad es donde está lo suculento. O sea, en la comunidad van a encontrar algunos cursos más que son abiertos, van a encontrar posts continuos de reflexiones sobre la facilitación y van a encontrar una comunidad de 4.000 personas en este instante, ¿sí? Entonces, para poder ir a la comunidad, no sé si lo puedes mostrar, Bri, por favor. ¿Lo tienes por ahí? Ahora lo tengo. Dame un minuto. Yo también lo tenía acá abierto, pero cerré. Ah, sí, aquí yo lo tengo, Bri. Espera, yo, Ya, yo lo... acá igual está listo. Ok, Sí. El link lo preparo igual acá. sí, perfecto. Entonces, ustedes hacen clic en el link que Bri va a poner en el chat y van a llegar acá. Para entrar, van a llegar acá, hacen clic aquí arribita en ingresar, ¿sí? Va a aparecer una pantalla de registro normal, pues yo ya estoy registrado, por eso aparecen los cursos. Te van a aparecer a ti los cursos que ya tienes con nosotros, ¿sí? El diplomado, el curso de comunicación, este curso de autodirigido. Luego vas a estos puntitos, 9 puntitos, y aquí tienes cursos y comunidades. Haces clic en comunidad y vas a encontrar la comunidad de facilitación integral. Miren, por ejemplo, acá yo he compartido las reflexiones para la sesión de esta noche, que es un texto. Sí, también he compartido una canción acá. Canciones. Aquí estamos poniendo, este es otro post muy interesante sobre los roles de pseudo facilitación. ¿Sí? Y los recordatorios. Si haces clic en una de estas, vas a poder encontrar todos los materiales para descargar listos. Entonces, esta es la manera en la que nos vamos a comunicar de una manera más sustantiva. Acá incluso puede, si tú tienes interés en explorar un tema específico de la facilitación, nosotros podemos crearte un grupo específico donde los miembros de esta comunidad se van a empezar a dirigir y tú vas a poder intercambiar con personas sobre temas específicos, ¿sí? En la parte de aprendizaje están cursos abiertos que puedes hacer. En la página de eventos están todas las sesiones que tenemos para que no te pierdas ninguna. Entonces, acá estamos compartiendo lo sustantivo, lo suculento, digamos. Y en el WhatsApp En las compartimos grabaciones, perdón, las también están acá. ¿en Todo qué va a estar parte acá. están? Todavía no están. No, les enviamos un link, entonces hacen clic y como van a Ah, estar en sí. la comunidad, entonces van a estar directamente acá. Por eso es importante que se registren acá, Ujú. porque estamos intentando concentrarlo todo en un solo canal de comunicación sustantivo. Por ejemplo, acá tienes el diplomado. Acá han posteado algunas personas del diplomado. Acá tienes el de comunicación trascendente. Miren, por ejemplo, las personas que están en este curso tienen acceso
al test de autoevaluación de capacidades de escucha, hacen clic y lo descargan. Entonces, nuestro medio de comunicación va a ser sustantivo rápido, WhatsApp. Ambos, el espacio de comunidad es un espacio gratuito, ¿sí? Solo si tomas la decisión de ser parte de alguno de nuestros programas que nos demandan procesos un poco más complejos y profundos, entonces habilitamos tu ingreso a uno de ellos. Es decir, que acá no pueden ingresar quienes no están en ese proceso de formación. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. El siguiente miércoles es un tema hermoso que no se lo pueden perder. Se llama la facilitación del autoconocimiento. O sea, ¿en qué es esto? ¿Cómo se facilita el autoconocimiento? Y recuerden siempre, siendo las 23:10 de Chile, uy, pero vas a tener sueños bonitos después de esta conversa. Sí. Sí, entonces, pues nada, siendo las 23:10 en Chile, les invitamos también a acompañarnos y ser parte de nuestra comunidad compartiendo la información para que podamos llegar a más personas. Entonces, si estás interesado por la ruta, entonces pues haz clic en el link que dice ruta. Y si estás cansado, recordá simplemente que el rock and roll es el secreto número 1 para dormir muy bien. Muchísimas gracias por haber llegado y nos vemos Gracias, en la gracias. Chao, siguiente. chao a Chao, todos. chao. Chao, chao. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Saludos desde México. Chao.